Hola, profe, nosotros somos el grupo número 7. Mis compañeros son Isabela, Camila, Juan Esteban Mogrovejo, Jesús y mi persona. Nosotros nos tocó el tema de la elipse, la parte teórica. En el video vamos a hablar sobre, vamos a decir la definición, vamos a decir cómo se construye una elipse, vamos a decir la ecuación de la elipse, el teorema y el desplazamiento. Bueno, ahora empezamos con la definición de la elipse. Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve por un plano, de tal manera que la suma de distancias a dos puntos fijos es siempre igual a una constante y mayor a la distancia entre dos puntos fijos de la elipse. Ahora vamos con la construcción de la elipse. Solamente son 4 pasos. El primer paso es trazar una línea y ubicar dos puntos, F1 y F2. Estos van a ser los ejes focales de la elipse. Ahora a los puntos unimos una cuerda. Esta cuerda tiene que ser mayor a la distancia entre el punto F1 y el punto F2. Luego con un lápiz tensamos la cuerda de esta forma, que quede completamente tensa, y ahora vamos deslizando. De forma que vamos trazando la elipse sin dejar que la cuerda deje de estar tensa. Bueno, ahora pasamos en cómo se puede sacar esta cónica de un cono. ¿Por qué se llama cónicas? Porque todas estas figuras vienen de un cono, ya sea de diferentes formas. Para la elipse se tiene que hacer de la siguiente forma. Se hace como una circunferencia, solamente que esta se curva un poco para que forme una elipse. Elementos de la elipse. Los focos son los puntos fijos entre F1 y F2. El eje focal es la recta que pasa por los focos de la elipse. El vértice son los puntos V1 y V2 donde la elipse corta al eje focal. El eje mayor es el segmento cuyos extremos son V1 y V2. De acuerdo con la definición de elipse, se cumple que el valor absoluto es V1, V2 igual a 2A. Seguimos con el centro. Este es el punto medio del segmento V1 y V2. También el punto medio del segmento F1 y F2. Lo denotamos por 0. El eje menor es el segmento B1, B2, perpendicular al eje mayor que pasa por el centro. Y por último sería la distancia focal. Esta es la distancia entre los dos focos y se designa por 2C, es decir, F1, F2 es igual a 12. Atención, en forma similar podemos demostrar que si los focos de la elipse son los puntos F1 y F2, es decir, el eje focal coincide con el eje Y, entonces la ecuación es x a la 2 sobre b a la 2 más y a la 2 sobre a la 2 es igual a 1, donde b es un número positivo tal que b a la 2 es igual a la 2 menos c a la 2. Bueno, continuando, podemos ver en la gráfica de dónde sacamos esto. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, debido al triángulo que tiene el teorema de Pitágoras. Si podemos despejar b al cuadrado, podríamos saber que estos dos de acá, que están en la anterior fórmula, lo podemos intercambiar acá, para finalmente esta ser la ecuación principal de la elipse. Para seguir vamos a explicar la ecuación de la elipse. Para deducirla a la ecuación de la elipse, trazamos un sistema de coordenadas en el plano de la curva, de tal modo que el origen coincida con el centro de la curva. El eje focal considera con uno de los ejes de las coordenadas. Para deducirla vamos a tener el punto P, que dentro del paréntesis va a tener x, y, de la siguiente manera en la que la tengo aquí. Pero, no obstante, sabemos que cualquier aplicación o definición que esta tenga va a ser punto 1, que va a ser F1, va a estar de esta fórmula y igual la segunda, con esta. Luego podemos hacer la igualación por medio de la deducción
Igualando de esta manera y despejando llegamos acá. Acá lo que hacemos es dividir toda la ecuación por a al cuadrado entre paréntesis al cuadrado menos c al cuadrado, lo cual nos daría 1 igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado más a al cuadrado menos c al cuadrado. Observaciones. Primera, tanto en la ecuación 1 igual a x a la 2 sobre a a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2, intervienen las cantidades a, b y c, que representan la a, la distancia del centro al vértice, b, la distancia del centro al extremo del eje menor, y c, la distancia del centro al foco. Segundo, el valor de a siempre es mayor que el valor de b. Y tercera es que si escribimos la ecuación en la forma x a la 2 sobre a más y a la 2 sobre b igual a 1, tenemos que si a es igual a b representa una circunferencia, si a es mayor que b representa una elipse horizontal y si a es menor que b representa una elipse vertical. Eso. Bueno, para la traslación de ejes, en concreto encontramos en la ecuación del centro de la elipse un punto H y un punto K. Este no puede ser 0 en ninguno de los casos. Para la transición, trazamos un vértice O' trazado en el eje Y' paralelo al eje Y y X' paralelo al eje X. El nuevo sistema coordinando Y con X'. Bueno, X y Y son las coordenadas de P respecto al sistema XY. X' y Y' son las coordenadas de P respecto al sistema X'Y'. O', H, son las coordenadas de origen del sistema X'Y' respecto al sistema XY. Listo. Estas son las fórmulas que se deben aplicar para encontrar las ecuaciones. Sería X igual a X' más H y Y igual a Y' más K. Listo. En este momento voy a explicar las fórmulas de traslación de ejes. Teniendo en cuenta estas ecuaciones, vamos a pasarlas al sistema X' y Y'. La ecuación de la elipse quedaría así: X' al cuadrado sobre a al cuadrado más Y' más Y' al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Y reemplazándolo en el sistema original, quedaría así. Entre paréntesis, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y más k al cuadrado sobre b al cuadrado. Estas ecuaciones se denominan ecuaciones canónicas de la elipse.